sistemas de orden 2 con el coeficiente de amortiguamiento menor que 1. Sabemos en la ubicación, bueno, en la ubicación de diagrama de polos y ceros, que los polos se van a ubicar formando un semicírculo con radio WN, ¿verdad? Los polos son conjugados complejos. Sabemos entonces, decíamos, que CDS sobre RDS tiene la forma WN cuadrado sobre S al cuadrado más 2 coeficiente de amortiguamiento WNS más WN al cuadrado. Me hicieron el otro día una consulta de cómo se pueden variar los valores. Para eso también tenemos que ver una forma, digamos, genérica de lo que es un diagrama de orden 2, ¿verdad? Y una forma genérica, muchachos, puede ser más o menos algo como esto, miren. Un diagrama de bloques que va a tener esta forma. Vamos a poner aquí separado, este es un bloque K. Por ejemplo, ahí tenemos en la trayectoria directa, se nota que tenemos un sistema de orden 2, ¿verdad? Esta es una forma de ponernos. Aquí tenemos un valor K2, no sé, ni más. Miren, ahí tenemos un diagrama de bloques de un sistema de orden 2. Es una forma también de ver los comportamientos de los sistemas, ¿verdad? Aquí tenemos ahora, muchachos, si ese es, digamos que una forma de representación del diagrama y nosotros trabajamos la función de transferencia, entonces nos va a quedar que CDS sobre RDS es igual a K sobre S al cuadrado más, esta es una constante, miren, esa es una constante cualquiera. Así se miraría, ¿ves? De esa forma. Esa es la función de transferencia de ese diagrama de bloques que está ahí. Y aquí ya estamos viendo cómo lo podríamos
relacionar, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos trabajar? Les recuerdo, tanto el coeficiente de amortiguamiento como WN depende de los valores de las características del sistema. No son, no dependen de la señal de entrada y por supuesto no dependen de la señal de salida. Son valores. Si, por ejemplo, eso fuera un circuito, los valores de esas partes del coeficiente de amortiguamiento y de la frecuencia natural van a depender de los valores de los elementos del circuito. En este caso, en ese diagrama de bloques lo vemos así. Ahora, aquí es algo evidente, ¿verdad? Si yo comparo la forma de este con la forma de este, me voy a dar cuenta directamente que K es igual a WN al cuadrado. Ahí tiene una relación directa, ¿verdad? Significa que la frecuencia natural va directamente relacionada en la ganancia directa. Miren, K igual a N cuadrado. Y si lo vemos de esa forma también, entonces esto, esta constante lambda aquí más K por K2 es igual, fíjense, a 2 coeficiente de amortiguamiento WN. Igualo esto que está aquí a esto que está aquí. Y si yo tengo eso igualado y yo sé que K es igual a WN cuadrado, entonces esto está relacionado directamente con esto. ¿Ves? Ahí está. Aquí lo tenemos claro. Esto es una constante. Entonces, la relación de variación del coeficiente de amortiguamiento viene dado aquí mismo. Con esa variable K2, que es la que viene dada aquí en la retroalimentación. Entonces, en esta forma que tenemos acá, con respecto a esto, podemos ver que WN está directamente relacionado con la ganancia directa y que el coeficiente de amortiguamiento está relacionado con la parte de la retroalimentación. Por supuesto, si yo saco la retroalimentación aquí, esta acá también viene en esta relación, ¿verdad? Aquí, en ambas retroalimentaciones. Pero K2 está puesta allí, ¿ves? Solo en la retroalimentación. Podríamos decir que la influencia de variación del coeficiente de amortiguamiento es un poco más indirecta. No es tan directa como la variación de K. Por eso, muchachos, cuando nosotros estamos hablando de sistemas de orden 2, es más fácil manipular el coeficiente de amortiguamiento. No tiene una influencia tan directa en la variación de los elementos del sistema. O sea, sí tiene una, ¿cómo decirles? Sí tiene una influencia, pero no es así tan rápida la variación como WN. Miren que directamente aquí está en esta ganancia directa con cada. Así es como nosotros podemos manipular los valores. Miren. Y por supuesto, va a depender de los valores de los elementos del circuito. ¿Verdad? Si yo pongo un ejemplo de un circuito, bueno, del sistema en general, no del circuito, pero si yo pongo por un ejemplo, un circuito de orden 2, uno que ya hemos trabajado con ustedes, miren, que ya lo conocemos. Algo así como este, por ejemplo. Donde aquí está la salida. Si esto es R1, C1, es ¿ves? R2.
C1, C2, ustedes van a tener que C sobre R es igual aquí, a lo que les quede arriba, ¿verdad? Es 1, pero abajo, digamos, me va a quedar aquí una constante y abajo me va a quedar así, ¿ve? S al cuadrado más 1 sobre R2C2 más 1 sobre R1C1 más 1 sobre R2C1 multiplicado por S más 1 sobre R1, R2, C1, C2. Eso ya lo hemos trabajado. Si lo vemos desde esta perspectiva, miren. Cuando ustedes tienen esto como polinomio característico, entonces K, que sería igual a WN al cuadrado, sería igual a 1 sobre R1, R2, C1, C2. Estamos viendo que depende exclusivamente de los valores de los elementos del circuito, pues. En este ejemplo de un sistema de orden 2, ¿verdad? Aquí está directamente. Y dos coeficiente de amortiguamiento WN es igual a 1 sobre R2C2 más 1 sobre R1C1 más 1 sobre R2C1. Así quedaba, creo. Bueno, si cometo algún pequeño error ahí, disculpen, ahorita por la prisa, ¿verdad? Creo que así quedaba. Miren. Claro, si yo tengo esto aquí y yo tengo esto acá, yo puedo despejar, ¿verdad? Puedo encontrar cuál es el coeficiente de amortiguamiento. Saco WN como la raíz de eso, ese valor lo meto aquí y lo multiplico por todo esto y me va a quedar un valor de coeficiente de amortiguamiento que va a depender también exclusivamente de los valores de tanto de la resistencia como del capacitor en este circuito. ¿Cómo controlo las variaciones? Variando el valor de los elementos, no se puede de otra, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué cosas me interesa variar? ¿Qué cosas me interesa manipular, por decir así? Vamos a evaluarlo y vamos a ver sus características de comportamiento. Voy a hacer esto. Sabemos entonces, lo voy a poner aquí otra vez, que CDS sobre RDS es igual a WN al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 coeficiente de amortiguamiento WNS más WN al cuadrado, que si yo comparo el diagrama de bloques, va a tener esta forma. Esta es una forma genérica, ¿va? No necesariamente es la exclusiva que existe, ¿verdad? Ingeniero, Dígame, ¿puede subir un poquito la cámara? ya la voy a subir, permítame. Que estoy terminando de escribir acá. Entonces, lo que estoy escribiendo ahí, muchachos, son las cosas que ya las había puesto. Nada más las estoy poniendo ahí para que no las olvidemos.
Miren. Solo para que lo tengamos presente, ¿verdad? Que también este es C sobre R. Permítame, muchachos. Que también esto se puede representar como miren, son dos formas de ver lo que ya sabíamos, pues. Solo lo estoy poniendo ahí para recordar. Ahora, ¿cuál es la influencia? ¿Cómo se ve el sistema? ¿Cómo varía con la variación de cada parámetro de lo que nosotros hemos estudiado? Fíjense, de momento nos hemos enfocado en un caso, lo vamos a llamar el caso A. En el caso A tenemos que el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, pero es variable. O sea, varía entre 0 y 1. Y Wn es constante. En eso nos hemos estado enfocando, ¿verdad? Entonces, para esas condiciones, nosotros tenemos la ubicación de los polos en este semicírculo. Y claro, vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema manteniendo estas condiciones. Esto significa que K va a ser constante y que la variación aquí la vamos a hacer en K2, o sea, en el coeficiente de amortiguamiento. Vamos a tener una gráfica base. Vamos a tener la entrada que sea, perdón muchachos, la entrada RDS que sea un escalón unitario. Nuevamente muchachos, les recuerdo, ¿por qué la entrada a escalón unitario? Porque es bien fácil ver la diferencia entre un escalón y lo que no es un escalón. Un escalón unitario, ¿verdad? Entonces vamos a comparar acá. Si la entrada es un escalón unitario, significa que la salida vamos a tener un escalón unitario ahí tarde o temprano. Miren. Vamos a ver la gráfica. Imagínense que nosotros agarramos un coeficiente de amortiguamiento que no es ni muy pequeño ni es ni muy grande. Un valor medio. Sabemos que es menor que 1. Entonces lo pongo aquí, ¿verdad? Y sabemos que para ese valor de coeficiente de amortiguamiento, y decimos, manteniendo Wn constante, escojo un valor de coeficiente de amortiguamiento al que voy a llamar coeficiente de amortiguamiento 1. Entonces, ese valor me va a dar un sobretiro 1, me va a dar un tiempo de pico 1 y por supuesto me va a dar un tiempo de estabilización 1. Todos estos valores los vamos a tener con overshot, ¿va? Sobretiro ahí. Los vamos a tener con el coeficiente de amortiguamiento 1. ¿Qué sucede si escojo un coeficiente de amortiguamiento 2 que sigue siendo menor que 1, pero es más pequeño que el coeficiente de amortiguamiento 1? O sea, un coeficiente
de amortiguamiento 1 este va a ser mayor que un valor de coeficiente de amortiguamiento 2 que escogimos. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con estas tres características? ¿Cómo se va a comportar con respecto a eso? Por ejemplo, el sobretiro, ¿cómo va a ser? El tiempo de pico, ¿cómo va a ser? El tiempo de estabilización, ¿cómo va a ser? Serán menores que el amortiguamiento 1. Hay que comparar. Precisamente por eso digo, comparemos, ya tenemos los valores. Sabemos que el sobretiro es igual a E a la menos coeficiente de amortiguamiento por pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Miren. Tiempo de pico sabemos que vale pi sobre Wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Y tiempo de estabilización sabemos que es igual a menos logaritmo natural del porcentaje, sea este cual sea el que escojamos, sobre Wn por coeficiente de amortiguamiento. Ahí tenemos, miren, para comparar. Por supuesto, tengo toda la función, 1 menos 1 sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, e a la menos coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural, por seno, de Wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento por t más el ángulo, ¿verdad? Que también saben de qué ecuaciones estoy hablando, pues. Ahora, quiero comparar. Si el coeficiente de amortiguamiento 1 es mayor que el coeficiente de amortiguamiento 2, ¿cómo va a ser el sobretiro 2 con respecto al sobretiro 1? ¿Más grande? ¿Más pequeño? ¿Cómo creen ustedes que va a ser? Más pequeño. Perfecto. ¿Quieren salir de dudas? Denle un valor. ¿Tienen una calculadora a mano? Hagamos que el coeficiente de amortiguamiento 1 sea 0.7 y que el coeficiente de amortiguamiento 2 sea 0.3, por ejemplo. 1 y 2. Encuentren el valor del sobretiro para ambos. Ingeniero, la segunda fórmula de T sub S casi no logro verla. ¿La qué? Perdón, casi no la entendí. La segunda fórmula de T sub S, tiempo de estabilización. La No se logro segunda. ver muy bien. Bueno, yo se las estoy poniendo aquí, pero en realidad ustedes ya la tienen copiada de la clase anterior y de la anterior. Pero se las voy a volver a poner. Ahí yo asumo que la tienen a mano, pues, de sus notas. Menos logaritmo natural del porcentaje, porque ustedes no solo están viendo el video, te están copiando, si no, entonces prácticamente están desaprovechando la clase. Ahí está, miren. Recuerden, muchachos, no basta solo con ver, hay que escribir para que se nos quede, para que entendamos mejor el concepto, para que nuestro cerebro se apresione más. Yo creo que ya se los había mencionado, pero se los voy a recordar. Yo soy bien repetitivo a veces. Ya se fijaron, ¿verdad? Si ustedes solo están viendo imágenes, que es la principal forma, por cierto, de captación de información de nuestro cerebro, la retención en la memoria es como del 30%. Si ustedes, aparte de ver las imágenes y escuchar lo que se está diciendo, escriben, van tomando notas, la retención del cerebro se mueve de un 30% a un 80-85%. Es un cambio notablemente, o sea, se nota la diferencia, pues. Es notable el cambio. Por eso es que se recomienda que cuando estén en una clase presencial, no solo estén escuchando y viendo, también tomen nota de lo que se está diciendo. Si ustedes están estudiando en un libro, no solo es bueno que estén leyendo, vean el libro, lean y aparte tomen nota, porque su cerebro capta de forma, capta de mejor manera lo que se está diciendo.
No solo es, muchachos, por fastidiar o porque tienen que escribir porque sí, es porque el cerebro funciona de esa forma. Un cambio como del 50% de diferencia. Por eso yo les aconsejo que no solo vean los videos de la clase, no solo estén pendientes de eso. Copien. Si no les da chance de copiar, vuelvan a ver el video y copien esas cosas, miren, para que su cerebro lo vaya reteniendo y vaya entendiendo el concepto. No se vayan a equivocar. No quiero que se las aprendan de memoria, ¿verdad? Porque no es la idea. La idea es que entiendan qué son, cómo se usan. Por eso es que les digo yo que copien los conceptos. Y por eso ahorita les estoy poniendo, yo les podría decir cómo se comporta de forma directa, pero quiero que hagan el ejemplo numérico, porque quiero que les quede grabado en la memoria cuál es el comportamiento. Por ejemplo, ahorita les dije yo, ¿cuál es el sobretiro con el coeficiente de amortiguamiento igual a 0.7? Es igual a 0. ¿Cuántas cifras quiere? Deme 4 cifras. 0.0459. 59. 0.0459. Fíjense, esto significa, como mi valor final es 1, esto es lo que está arriba de 1, porque es el sobretiro. Es este pedazo que está aquí. ¿Ve? O sea, que mi valor en ese instante, en el tiempo de pico 1, va a ser 1.0459. Ahora, el sobretiro 2, con el coeficiente de amortiguamiento más pequeño. Es igual a 0.3723. Exactamente, aquí es lo que quería que vieran. 0.3723. Más bien es mayor que el primero. Exactamente, es más grande. Saben, nuevamente, aquí hay un factor. Les voy a decir todo el análisis. Lo que pasa es que verlo así de entrada no es tan simple. Esto es negativo, por lo tanto esto pasa para abajo, queda 1 sobre E a la esto. Como este valor, miren, se está haciendo más pequeño, entonces 1 menos un valor más pequeño hace que esta raíz sea un poquito más grande. Pero este valor, miren, también se vuelve más pequeño. Entonces queda el exponente a un valor más pequeño. Si el exponente queda a un valor más pequeño, significa que lo que está abajo es un número más pequeño. Pero como es 1 sobre un número más pequeño, ¿qué sucede con el inverso? Es más grande. Pero quería que lo vieran de forma numérica. Significa, muchachos, que el sobretiro 2 tiene un pico más alto. Miren que yo lo puse aquí, en realidad, para serles sincero, con el primer ejemplo que les puse, lo tuve que haber hecho bien pequeñito aquí, ¿ve? Pero vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede con el tiempo de pico 2? El tiempo de pico 1 está ubicado aquí. Con respecto a este, el tiempo de pico 2 va a estar adelante o va a estar atrás. Entonces, fíjense en lo que sucede aquí. Si esto se vuelve más pequeño, significa que es 1 menos el número más pequeño, porque está al cuadrado. O sea que la raíz es un poco más grande, ¿verdad? Y si la raíz es un poco más grande y yo estoy dividiendo entre ese número, ¿cómo se vuelve el tiempo de pico? Más pequeño. Más pequeño. El sobretiro se vuelve más grande, pero el tiempo de pico se vuelve más pequeño. Y aquí lo van a ver más directamente. Aquí les va a quedar una constante K, no importa cuál sea. No se fijen en esto de arriba, en lo de abajo. Si esto es más pequeño, ¿qué sucede con el tiempo de estabilización? Está dividido entre un número más pequeño. ¿Se vuelve? Más grande. Más grande. Entonces, voy a hacer un dibujo. Idealmente, ¿cómo quedaría? Quedaría más o menos así. Miren. Entonces, ante los mismos rubros de comparación, aquí estaría el tiempo de estabilización 2, aquí estaría el sobretiro 2 y aquí estaría el tiempo de pico 2. Fíjense, y es allí donde queda claro el concepto de coeficiente de amortiguamiento.
Cuando yo amortiguo algo, ¿se vuelve más grande o se vuelve más pequeño? ¿Qué sucede si yo amortiguo algo, muchachos? Imagínense que tenga algo que está rebotando y lo amortiguo. Más pequeño. Más pequeño, lo controlo. Pero si el coeficiente de amortiguamiento es menor, significa que estoy usando menos amortiguamiento. O sea que el efecto de variación es más grande. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, pero cercano a 1, digamos 0.99, significa de que lo estoy amortiguando bastante. No voy a tener una oscilación tan grande porque está bien amortiguado. En ese caso sería algo así como esto. Miren, hasta se lo voy a poner aquí. Sería algo así, ¿ves? Algo así como esto, bien, variaría bien poquito, así. Miren. Porque está bien amortiguado y el tiempo de pico se da después. Pero ¿qué sucede cuando el coeficiente de amortiguamiento, lo que me está amortiguando la señal, se vuelve más pequeño? Entonces, la señal está menos amortiguada, o sea, oscila más. Por eso el nombre de coeficiente de amortiguamiento. Y ahí está la razón de entender cuál es su funcionamiento. Si yo hago más pequeño el coeficiente de amortiguamiento, oscila más porque está menos amortiguada. Ahora, si oscila más, significa que el sobretiro se va a dar en un valor más grande. Miren, se dispara para arriba aquí. Pero el tiempo de pico, la oscilación no solo es más grande, sino que el tiempo de pico es menor. Y aquí hay otro factor. Si el tiempo de pico es menor, pero el tiempo de estabilización se vuelve mayor. O sea, oscila más y tarda más tiempo en dejar de oscilar, porque el amortiguamiento es menor. Si el amortiguamiento es mayor, oscila menos y tarda menos tiempo en dejar de oscilar, porque está más amortiguado. Ese es el concepto de coeficiente de amortiguamiento. Ahí ustedes lo entienden claro. Pues por eso era necesario que hicieran un par de ejemplos numéricos para que vean la diferencia. Ven que normalmente la mente lo engaña a uno. Uno tenemos allá E a la menos coeficiente de amortiguamiento pi sobre aquello. Y uno así de repente, sin empezar a escribir, decimos, pues tiene que oscilar más o menos dependiendo del valor. Aquí miramos cuál es realmente el significado. Fíjense bien. Con coeficiente de amortiguamiento menor, oscila más. Con coeficiente de amortiguamiento mayor, oscila menos. El tiempo de estabilización se varía. Por supuesto, todo esto, muchachos, considerando el factor Wn cuadrado, aquí el factor K constante, no lo estoy tocando, es el mismo. Por eso hago la comparación exclusivamente variando el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, resulta que hay unas personas que hablan de este periodo de oscilación. Y la gente dice, bueno, el periodo de oscilación de un sistema es lo que tarda entre donde que se da el primer pico y donde deja de oscilar. Pero ese periodo de oscilación, en realidad, muchachos, es una variable que no tiene mucho sentido, porque si yo digo que el porcentaje al cual considero que se estabilizó es del 5%, va a dar un valor el tiempo de estabilización. Si yo digo que es del 3%, va a dar otro valor. Si yo digo que es del 1%, va a dar otro valor. Y el periodo de oscilación tiene un valor constante. Pero, sin embargo, digamos que podemos considerarlo que el periodo de oscilación es el periodo en un sistema de orden 2 donde se presentan las oscilaciones más grandes. Así se llama, miren. Periodo de oscilación amortiguada. TD es 2pi sobre Wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. En este periodo de tiempo va más o menos como desde aquí hasta un valor como aquí, mire, bien, aquí, hasta como por acá. O sea, es un periodo completo, fíjense.
un periodo completo hasta aquí, o sea, hasta 2pi, esto que está aquí es el periodo de oscilación, es donde se presentan en este tiempo, son las oscilaciones más grandes. Esta de arriba, esta de abajo y esta. Entonces, periodo de oscilación también se conoce así, ve como 2pi sobre WD, donde WD es igual a WN por raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿verdad? Ahora entienden, ya aquí les queda más o menos claro por qué se llama coeficiente de amortiguamiento, ¿verdad? Sí, sí. Por efectivamente amortigua la señal. Ahora fíjense bien, muchachos. Voy a borrar esto de aquí porque me interesa, siempre estemos pendientes de lo que estaba aquí, ¿verdad? Pero me interesa escribirles algo. Vamos a escribirlo rapidito aquí. C de t es 1 con una entrada de escalón, ¿verdad? Menos 1 sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, e a la menos coeficiente de amortiguamiento, por n, por t, por seno, de wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, t más el ángulo. Aquí ya sabemos, esta fórmula ya la teníamos. Fíjense, si esto se vuelve más pequeño, perdón, si esto, el coeficiente de amortiguamiento se vuelve más pequeño, esto que es lo que está, una exponencial decayente, que es lo que está atenuando a la senoide, se vuelve más pequeña. Entonces la senoide está menos atenuada o menos amortiguada. Ahí ya tienen el concepto de coeficiente de amortiguamiento. Pero fíjense qué sucede con el caso especial. Coeficiente de amortiguamiento igual a 0. Si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, significa que aquí es 1 menos 0. Entonces aquí me queda nada más 1 menos, aquí queda 1. Si esto es igual a 0, entonces aquí no me queda este exponencial, solo me queda 1 menos seno de WNT. Miren. Allá el ángulo se vuelve 0 también. Si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, entonces estamos hablando de que JWN y menos JWN se ubica en el eje. La variación. Eso significa que estoy sumando 1 más una senoide. O sea, muchachos, que va a tener esta forma, ¿no? Miren. Va a ser completamente oscilatorio. Porque no tiene nada de amortiguamiento. El amortiguamiento es igual a 0. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Como un par de casos más importantes, ¿verdad? Con que se manejan esto. Por hoy nos quedamos aquí.